Abordaje terapéutico. En la primera visita, el médico debe realizar una cuidadosa evaluación del paciente. Este incluye una historia completa de los antecedentes familiares y personales. Se debe hacer énfasis en los factores de riesgo, tales como hábitos dietéticos, tabaquismo, la presencia de comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia, sobrepeso y la obesidad. Es importante interrogar acerca del uso de medicamentos. Se debe además realizar una evaluación para conocer la etapa de la evolución natural de la diabetes, descartar la presencia de síntomas propios de las complicaciones crónicas. De igual forma, el médico debe realizar un examen físico integral y prestar especial atención a los sistemas potencialmente afectados por la diabetes. Esto con el fin de detectar complicaciones precoces o daños iniciales en los ojos, la cavidad oral, el aparato musculoesquelético, el sistema cardiovascular, en el abdomen, en la piel, pies y sistema nervioso. También deben medirse el peso y la talla para calcular el índice de masa corporal. En resumen, una evaluación inicial debe incluir una anamnesis detallada y una exploración física completa. La dieta, la actividad física y el manejo farmacológico son pilares en el tratamiento de la diabetes. Está enfocado a lograr cambios en un estilo de vida saludable que favorezcan un mejor control metabólico para prevenir las complicaciones. En la atención a este padecimiento debe participar el equipo multidisciplinario de salud. Todo paciente con diabetes mellitus debe ingresar a un programa educativo continuo que lo apoye para que modifique su estilo de vida, alcance los objetivos terapéuticos y prevenga las complicaciones de la diabetes. En relación al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, vamos a revisar ahorita las metas de tratamiento, las guías y recomendaciones, las clases terapéuticas y algunos de sus resultados. Por ejemplo, las metas de control que propone la Asociación Americana de Diabetes en este 2016 son que los pacientes tengan una hemoglobina glucosilada por debajo de 7%, una glucosa plasmática de ayuno entre 80 y 130 y una glucosa postprandial pico no mayor de 180 en las 2 horas postprandiales. Estas metas deben de individualizarse teniendo en cuenta la edad del paciente, el tiempo de evolución de la enfermedad, la presencia de comorbilidades, situaciones especiales como sería el desarrollo de hipoglucemia y las complicaciones presentes tanto micro como macrovasculares. En la historia natural de la diabetes y su tratamiento, lo que nosotros podemos ver aquí en esta gráfica es que para cuando el individuo desarrolla diabetes tipo 2 ha perdido más del 50% de su masa de células beta. Y algunos de los tratamientos que utilizamos, como sería la metformina y los inhibidores de alfa-glucosidasa, de hecho podemos iniciar el tratamiento con ellos antes de que el paciente tenga diabetes, puesto que han demostrado su utilidad como preventivos de la diabetes tipo 2. Pero ustedes pueden ver aquí en la gráfica todas las clases terapéuticas que tenemos actualmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y estas se basan en la relación que tienen con la fisiopatología de la enfermedad. Hay que recordar que un individuo con diabetes tipo 2 va a presentar resistencia a la insulina durante toda su vida, como ustedes pueden observar aquí en la gráfica, pero el problema es que tiene una declinación en la secreción de insulina y cuando ésta llega al punto crítico empieza a aparecer la hiperglucemia postprandial y la hiperglucemia de ayuno, que son diagnósticas de la diabetes mellitus. Dentro de la fisiopatología, los roles principales, como lo habíamos comentado con anterioridad, es la resistencia a la insulina que hay a nivel hepático y a nivel de músculo, donde tenemos la hiperglucemia de ayuno en los pacientes por la producción hepática de glucosa y donde los pacientes no pueden tener la captación normal tanto en el tejido muscular como en el tejido graso. Ante esa resistencia, el individuo tiene que compensar secretando más insulina y en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 va a haber un momento en el que la declinación en la secreción de insulina va a hacer que aparezca la hiperglucemia. Pero los otros factores contribuyentes a la hiperglucemia, ustedes los pueden ver aquí en la tabla, es el defecto de incretinas, el aumento de la reabsorción tubular de glucosa a nivel renal, la disfunción de neurotransmisores que hace que los pacientes tengan una ingesta inmoderada, la presencia de glucagón como hormona hiperglucemiante.
Y para cada uno de estos factores contribuyentes, actualmente tenemos una opción terapéutica. Entonces, si uno quiere empatar la fisiopatología con el tratamiento, podemos tener que para la disminución de la secreción de insulina, la terapia pudieran ser sulfanilureas, que son secretagogos, meglitinidas, que también son secretagogos de insulina, o la acción indirecta del GLP-1, que es una incretina que potencia la secreción. Para lo que tenemos del aumento en la producción de glucagón en los pacientes con diabetes tipo 2, este está dado por un defecto en las incretinas. Al factor GLP-1 no se inhibe la producción de la célula alfa de glucagón y este glucagón aumentado lo que va a hacer es que el hígado produzca glucosa en mayor forma. Para la resistencia que hay a nivel hepático, el tratamiento pudiera ser la metformina. Sabemos que disminuye la producción hepática de glucosa. Para mejorar la captación en los tejidos periféricos, tanto en el tejido graso como en el muscular, tenemos la alternativa de utilizar metformina o las tiazolidinedionas, que son sensibilizadores a la misma. Y existen medicamentos que bloquean a los transportadores de sodio y glucosa a nivel del túbulo renal, que sería la alternativa para esta fase de la fisiopatología como tratamiento en la diabetes tipo 2. Dentro de las recomendaciones que hay para el tratamiento de la diabetes, existen las de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de la misma, donde basan los medicamentos que le van a dar a los pacientes, gradándolos por su eficacia en la reducción de la hemoglobina glucosilada, por el peso de los pacientes, el desarrollo de hipoglucemia o el potencial de desarrollar hipoglucemia, sus costos y sus eventos adversos. Y sabemos nosotros que la terapia inicial debe ser darle al paciente con diabetes tipo 2 cambios al estilo de vida, hacerlo perder peso, mejorar su calidad en el ejercicio y al mismo tiempo darle metformina como primera terapia fundamental en el tratamiento. Pero si el paciente no logra mantener la hemoglobina glucosilada por debajo de 7, a pesar de estar en la dosis máxima de metformina, entonces tenemos un abanico de 6 posibilidades de un segundo medicamento o una segunda línea de acción para el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Cómo escoger la clase terapéutica? Para eso existen ciertas pautas. Por ejemplo, si yo lo que quiero es mejorar la hemoglobina glucosilada, pero al mismo tiempo que mi paciente no suba de peso, o al contrario, que sí baje de peso, las clases terapéuticas que pueden lograr esto son inhibidores de los transportadores de sodio y glucosa, los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de EPP4 que tienen un efecto neutro en el peso. Entonces, aquel paciente que me llega al consultorio en el cual quiere mejorar su control porque ya no responde a la metformina y que está preocupado por su peso, puedo proponerle cualquiera de estas 3 alternativas. En cambio, si lo que me preocupa es que el paciente no desarrolle hipoglucemia, porque sabemos que el paciente que desarrolla una hipoglucemia disminuye la intensidad del tratamiento porque no la quiere volver a tener y esos pacientes no consiguen la meta terapéutica. En este caso pudiéramos añadir una glitazona a estas otras 3 terapias porque esto facilitaría el control metabólico sin el desarrollo de hipoglucemia. En cambio, si lo que nos preocupa es que el paciente tenga una rápida disminución en la hemoglobina glucosilada o los costos de la atención, las 2 terapias que pueden ayudarnos en este caso sería el utilizar sulfanilureas, que son tabletas orales, secretagogos de insulina de bajo costo, que tienen el inconveniente de que pueden hacer que el paciente suba de peso o presente una hipoglucemia. O por el otro lado, utilizar una insulina basal para mejorar el control metabólico y disminuir la producción hepática de glucosa. Y de esta manera uno podría individualizar esta selección del medicamento para adicionar cuando la metformina falla para mantener la hemoglobina glucosilada. ¿Qué puedo esperar yo cuando utilizo una monoterapia de cualquiera de estas clases terapéuticas? Podemos observarlo aquí en esta gráfica que tenemos, donde por ejemplo los cambios al estilo de vida pueden producir una disminución tan importante como hasta un 2% en la hemoglobina glucosilada. La metformina sabemos que produce también un 2% de reducción. Vean cómo las sulfanilureas van de 1.5 a 2 y las terapias más nuevas como inhibidores de EPP4 o inhibidores de SGLT2
o de estos cotransportadores de sodio y glucosa son de eficacia intermedia porque reducen casi un 1% la hemoglobina glucosilada. Entonces, la combinación de estos medicamentos pudiera hacernos que el paciente mejore su control metabólico. ¿Cómo funciona, por ejemplo, una sulfanilurea? Ustedes están viendo aquí una célula beta que al llegar la glucosa a la célula beta pasa por su transportador GLUT2, se metaboliza, produce ATP. Este incremento en el ATP cierra los canales de potasio. Al cerrarse los canales de potasio, se inicia una despolarización que abre los canales de calcio. Al entrar el calcio a la célula, se secreta la insulina. Eso es lo que sucede en una persona normal. ¿Cómo actúa una sulfanilurea? Ustedes pueden ver ahí el canal de potasio y donde dice SUR es el receptor para la sulfanilurea. Cuando la sulfanilurea llega a la célula beta, se pega a donde están los canales de potasio y así se inicia la despolarización. Y esa es la manera en que las sulfanilureas producen la secreción de insulina. En cambio, la secreción mediada por incretinas, ustedes pueden ver en el extremo derecho cómo el GIP y el GLP-1 llegan a su receptor en la célula beta, producen aumento del AMP cíclico. Al aumentar el AMP cíclico por un mecanismo independiente, se incrementa la producción de insulina en esa célula. Y de esta manera se puede potenciar el efecto secretor. Y así es como se le conoce a las incretinas, como potenciadores de la secreción de insulina. Y uno lo puede ver en este esquema como en diferentes fases de reposo o cuando se cultivan las células beta con inicializadores de secreción de insulina como serían aminoácidos o glucosa, cuando uno lo hace en presencia de GLP-1 va a haber un incremento mayor en la secreción y este es un mecanismo independiente para aumentar la misma. Entonces las hormonas incretinas tienen funciones claves en la homeostasis de la glucosa y actualmente se reconoce su papel en el tratamiento. El GLP-1 es el principal de estas incretinas, es liberada en las células L del ilion y del colon, estimula la respuesta de insulina a los nutrientes, pero también suprime la secreción de glucagón. Y a través de este mecanismo de suprimir la secreción de glucagón en las células alfa, disminuye la producción hepática de glucosa. Y el beneficio de tener una terapia incretínica sería entonces modular la secreción de insulina y aumentarla, pero al mismo tiempo disminuir la secreción de insulina, de glucagón, perdón. En esta gráfica lo que podemos ver nosotros aquí es cómo en los controles sanos y en los pacientes con diabetes tipo 2, cuando les damos administración de glucosa por vía oral o por vía intravenosa, ustedes pueden ver en la gráfica superior cómo no se ve una diferencia en la glucosa que tienen. Pero vean la diferencia en la secreción de insulina. En la raya amarilla ustedes podrán ver el estímulo que es una glucosa intravenosa y en la raya verde podrán observar el estímulo que es dado con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Esa diferencia en la secreción de insulina es lo que se llama efecto incretínico y en los sujetos normales es grande este efecto. Ustedes pueden ver en la gráfica del extremo inferior derecho cómo ese efecto en las personas con diabetes es muy pequeño y esto abre la posibilidad entonces de que nosotros tengamos una área terapéutica que son inhibidores de EPP4 o agonistas del receptor de GLP-1 que nos van a llevar a cabo esta secreción de insulina mediada por los alimentos. Y aquí podemos ver cómo al ingerir un alimento y al ser procesado se libera el GLP-1 y el GIP activos, van a actuar a la célula beta y a la célula alfa, mejorando la secreción de insulina e inhibiendo la de glucagón, y esto lleva a acciones a nivel del hígado para disminuir la producción hepática de glucosa y a nivel periférico para aumentar la captación. Y ese es el mecanismo por el cual se disminuye la glucemia y a la larga la hemoglobina glucosilada. El problema es que hay una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa tipo 4, que es la que se encarga de destruir al GLP-1 y al GIP, y esta enzima podemos inhibirla a través de un medicamento. Y esos medicamentos pudieran darnos a nosotros una mejoría en el control de los pacientes. Como podemos ver aquí, en la presencia de un inhibidor de EPP4, podemos ver cómo se aumentan las concentraciones activas de GLP-1 y de GIP,
que se traduce en un incremento en la secreción de péptido C y una disminución en la secreción de glucagón, y por consecuencia tener nosotros una menor excursión de glucosa. Y en eso se basa el tratamiento incretínico para las personas con diabetes tipo 2. La última parte para revisar de la fisiopatología y las clases terapéuticas es ver el papel que tienen los cotransportadores de sodio y glucosa a nivel renal. Un individuo sano filtra 180 gramos de glucosa a través del glomérulo durante 24 horas. Y uno puede ver que esa glucosa filtrada se reabsorbe el 90% en la primera porción del túbulo contorneado proximal, y esto se hace a través de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, y un 10% lo hace el transportador tipo 1, que está en la fase final del túbulo contorneado proximal. En un individuo sano, esto significa que nunca va a haber glucosuria. Toda la glucosa filtrada a través del glomérulo es reabsorbida prácticamente al 100%. Y ese es un mecanismo de conservación de la especie. Si nosotros queremos tener un medicamento que ayude a reducir la glucosa, podemos bloquear el transportador de sodio y glucosa tipo 2 y entonces produciremos artificialmente glucosuria. Entonces, en esta gráfica pueden ver cómo en el individuo sano no se va a excretar glucosa en la orina hasta que no está por arriba de 180, pero en los pacientes que tienen diabetes esto no sucede hasta que están por arriba de 240 miligramos por decilitro en sangre. Y esto es porque este sistema está hipertrofiado. Tenemos mayor número de cotransportadores en las células renales de tipo 2 en los pacientes que tienen diabetes. Y esto puede bloquearse a través de una glifosina, que es un inhibidor, que lo que hace es desplazar la curva hacia la izquierda, y entonces el paciente va a empezar a excretar glucosa a partir de que tiene 90 miligramos por decilitro en sangre de glucosa. ¿Qué significa esto? Que puede perder entre 70 y 80 gramos de glucosa por la orina todos los días, lo cual significa perder 320 calorías. Esto implica que un paciente que toma un medicamento de este tipo puede perder peso por este mecanismo. Y si la glucosa es una sustancia osmótica y se lleva 400 mililitros de agua en la orina, también vamos a tener un descenso en la presión arterial que también pudiera ser benéfico para los pacientes con diabetes tipo 2. Y de esta manera, cuando uno regresa al esquema original de ponerle la meta del paciente, dependiendo de su evolución, de sus complicaciones, de la presencia de hipoglucemia, de su expectativa de vida, pudiera uno seleccionar la mejor clase terapéutica para ayudarlo a conseguir esta meta. Y en este resumen de que sería el algoritmo y recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea, podemos ver cómo está basado en la eficacia, en el potencial de producir hipoglucemia, en el manejo del peso, en los efectos secundarios y en los costos. Y por eso se eligió a la metformina como la primera terapéutica a utilizar con cambios al estilo de vida, por ser barata, con pocos eventos adversos, que no produce hipoglucemia, que puede favorecer la pérdida de peso y que tiene una alta eficacia. En cambio, cuando uno va viendo clase terapéutica por clase terapéutica, uno puede ver que las sulfanilureas son altamente eficaces, pero tienen el riesgo de desarrollar hipoglucemia y dan ganancia de peso en los pacientes. Cuando uno ve las glitazonas, tiene una alta eficacia también para la reducción de la hemoglobina glucosilada. El problema es el incremento de peso. Aquí no va a haber hipoglucemia, pero puede haber edema, anemia y mayor posibilidad de tener una fractura en las mujeres posmenopáusicas. Cuando uno revisa inhibidores de DPP4 o de SGLT2, tiene una eficacia intermedia, van de 0.6 a un 1% en la reducción de la hemoglobina glucosilada. Pueden ser neutros los inhibidores de DPP4 en el peso y los SGLT2 darnos una buena reducción del mismo, y pueden tener pocas complicaciones. Los inhibidores de SGLT2 por lo general lo que van a hacer es presentar como evento adverso una infección micótica leve en las mujeres, 1 de cada 10, y en hombres es 4 de cada 100. Los agonistas del receptor de GLP-1 tienen la desventaja de ser de alto costo, de ser inyectables, pero producen buena reducción en la hemoglobina glucosilada con una buena disminución en el peso que pudiera ayudar a controlar a los pacientes. En este metaanálisis que ustedes verán a continuación, se prueba la hipótesis de cuál sería la ventaja de dar una segunda medicación añadida a metformina para conseguir
la meta. Y en esto se seleccionó de la literatura estudios randomizados, clínicos, aleatorizados, que cumplían los requisitos de tener ese control metabólico detallado a 6 meses cuando menos. Y ustedes pueden ver los resultados aquí en el cambio en la hemoglobina glucosilada desde el valor basal. Y podemos ver que todas las clases terapéuticas la disminuyen, casi en un 1%. Sulfanilureas, meglitinidas, inhibidores de EPP4, glitazonas, análogos de GLP-1 e insulinas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia viene en la posibilidad de desarrollar hipoglucemia. Sulfanilureas, glinidas e insulinas van a producir hipoglucemia en los pacientes. Y sabemos que una hipoglucemia severa o una hipoglucemia nocturna hace que el paciente pierda el incentivo para poder disminuir su hemoglobina glucosilada y mejorar su control porque no quiere volver a experimentar una hipoglucemia. Entonces, esta circunstancia puede afectar la meta terapéutica de los pacientes al presentarse. Y inhibidores de EPP4, inhibidores de alfa-glucosidasas y agonistas del receptor de GLP-1 no presentan estas hipoglucemias. Y si lo vemos desde el punto de vista del peso, la mayor parte de las terapias van a hacer ganancia de peso. Solo agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores de SGLT2 pueden disminuir de peso a los pacientes. Las demás terapias van a ser neutras o con ganancia de peso, sobre todo en insulinas y en sulfanilureas, donde podemos ver incrementos de peso de hasta 8 o 10 kilogramos en los pacientes. Y tomando en cuenta estas particularidades, uno puede ver en los resultados que todas las clases terapéuticas pueden disminuir desde 0.6 a un 1% la hemoglobina glucosilada cuando se adicionan a metformina. Que no hay una diferencia significativa entre unas y otras, todas funcionan. Pero la individualización dependerá de si el paciente lo puede costear, del riesgo de hipoglucemia y que sabemos que insulinas y secretagogos mejoran la hemoglobina glucosilada pero a expensas de presentar hipoglucemias o ganancia de peso. Y que inhibidores de EPP4 y agonistas de GLP-1 e inhibidores de SGLT2 pudieran ser terapias que nos llevaran a una disminución de peso en los pacientes. En este resumen podemos volver a recapitulizar cuáles son los efectos que tiene cada clase terapéutica. Sulfanilureas, secreción de insulina, hipoglucemia y ganancia de peso. Insulinas, reposición de la fisiología, aumentando las concentraciones de insulina, pueden dar reducción en la hemoglobina glucosilada, es lo más eficaz, pero puede haber ganancia de peso e hipoglucemia. Los inhibidores de EPP4 son de moderada acción, no dan incremento en el peso, son de duración intermedia, los estudios demuestran que a 4 años siguen siendo funcionales. Las glitazonas son altamente efectivas con el problema de la ganancia de peso y el edema y la posibilidad de tener fracturas en las mujeres posmenopáusicas. Agonistas del receptor de GLP-1 nos van a dar una disminución buena de la hemoglobina glucosilada, disminución buena del peso. El inconveniente es que son parenterales, son inyectados y son de alto costo. Y por último, los inhibidores de los transportadores de sodio-glucosa, que tienen una efectividad intermedia, que disminuyen muy bien el peso, una pérdida de 4 o 5 kilogramos, que pueden disminuir también la presión arterial en los pacientes y tienen el inconveniente de que 1 de cada 10 mujeres pudiera presentar una infección micótica, la cual no es motivo de abandono del tratamiento y puede ser tratada tópicamente fácilmente.